Bien, pues con esto volvemos a lo nuestro, que es Malaquías. Y ayer solamente cubrimos 5 versículos, no fue un accidente, sino esto fue a propósito, precisamente porque había que dar una pequeña introducción. Bueno, antes alguien me comentó que lo habían escuchado en el camino acá, entonces no voy a volver a dar esa introducción larga, pero simplemente decir que el libro de Malaquías, como todos los libros, hay que entenderlo desde su contexto, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Y ayer nos dimos cuenta que aquí estamos hablando de un pueblo, el pueblo de Dios, que dudó nada menos que del amor divino. Y Dios responde y les dice, bueno, hay que estudiar un poco la historia. Vosotros habéis olvidado de todo lo que yo había hecho durante todos, bueno, no estamos hablando de años, estamos hablando de décadas, de siglos, por vosotros. ¿Habéis olvidado de todo esto? ¿Qué más pruebas de amor tengo que dar? Que decir que de todo lo que vosotros habéis, bueno, lo digo un poco con mis palabras, fastidiado, yo os sigo manteniendo y sigo mostrándoos ese amor del pacto que me caracteriza. Esto era su respuesta, la respuesta de Dios a un pueblo que ha perdido el norte. Y ahora, en esa segunda parte, hoy vamos a cubrir los versículos 6 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 9. La cosa sube de tono. Ayer dije que la forma como este libro se organiza es una forma de un pleito. Por un lado tenemos a Dios, que tiene que sentarse en el banquillo. O sea, es curioso, ¿verdad? O sea, el pueblo que Dios ha elegido tiene la cara de acusarle a Dios, y Dios tiene que defenderse. Y obviamente, como no es de esperar de otra manera, lo hace de una brillantez que realmente les deja atónitos, finalmente. Entonces, sube de tono ahora, y los que ahora están en la mira del juez del universo son los sacerdotes. Los líderes que debían guardar la santidad son los que están robando la gloria de Dios. Y uno de las comparaciones que sale en este libro de Malaquías realmente nos llama la atención. Es un ejemplo tomado, digamos, de la vida política. Bueno, si lo entiendo bien, a pocos kilómetros de aquí está Su Majestad el Rey presenciando el gran día de Galicia. Y imagínate que allí se pide a toda Galicia de hacer alguna contribución para esa fiesta. Bueno, obviamente esto me lo estoy inventando, ¿vale? Simplemente para ponerlo en el contexto. Vamos a suponer que esto se supone de honrar al rey, y bueno, allí cada comarca, cada ciudad, pues tiene que contribuir algo. Bueno, allí cada uno puede ya imaginarse cosas que vamos a contribuir, pero es lógico, es de cajón, como se suele decir, que cualquier ciudad, cualquier pueblo intenta superar al otro. Bueno, a ver lo que presentamos para esta festividad, para honrar a nuestro rey, etcétera, etcétera. Es lógico, ¿vale? Y es uno de los ejemplos que Malaquías menciona. En un momento vamos a llegar a esto. O sea, es impensable que algún alcalde o algún consistorio municipal se les ocurra, bueno, es que pues cualquier cosa vale para esa ocasión, ¿vale? Pues no. Va a ser lo mejor, va a ser lo que más honra en el último instante también repercuta sobre el municipio. Bien, ahora, el contexto aquí es el cuartel general
del rey más importante del universo, que es el Dios de Israel. Es el templo. Y allí todos los días hay una festividad, y estos son lo que el texto aquí llama el pan de Dios. Es una expresión que de hecho viene del libro de Levítico. Es el pan que se ofrenda, o sea, la imagen que se usa allí es de lo que honra a Dios, ¿vale? Estos sacrificios se reduce a la fórmula el pan de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Los tiempos eran malos. Había un desánimo en el pueblo. Había sequías. Había todo tipo de calamidades de índole económico y, como dije ayer, el horno no estaba para bollos. Quiere decir que la gente a la hora de traer los sacrificios, que esto se establecía perfectamente definido en el libro de Levítico, que tenía que ser un cordero, por ejemplo, en perfectas condiciones, pues a la hora de acudir a Jerusalén miraban lo que había y bueno, allí pues había uno que cojeaba, pues otro que no veía bien, pues otro que en alguna lucha pues se le había mordido la oreja y estaba allí pues medio tendido al suelo, etcétera, etcétera. Y dijeron, vale, pues mira, vamos a coger esto, lo vamos a llevar a Jerusalén. ¿A Dios qué le importa? Porque al final es la intención, ¿vale? Dios lo va a entender, pues no estamos ahora en condiciones de dar demasiado porque nosotros también tenemos que atender a nuestras cosas. Y Dios va a entender, por supuesto, este es su trabajo, perdonar y entender. Pues resulta que Dios tenía otra opinión. Y precisamente dice que no estaba conforme con esto. Bueno, esto es un poco el contexto que tenemos. Y ahora, como último elemento de ese contexto, quiero mencionar que ahí están los sacerdotes, los levitas. Y era su trabajo de vigilar esto. O sea, alguien trae un animal defectuoso y debería haber dicho, no, señor, esto no lo admitimos porque va en contra, no del reglamento interior del templo, sino va en contra de la ley de Dios. O sea, esto no nos hemos inventado nosotros, esto es lo que vino de parte de Dios. La palabra mágica se llama prevaricación, sobornos, porque bueno, ya se pasaba una media moneda por debajo de la mesa y dice, bueno, mira, esto es para los gastos de la casa y, vale, pues entonces, bueno, aceptamos la cabra defectuosa y Santas Pascuas. Bueno, cualquier coincidencia con el tiempo de hoy es pura casualidad, por supuesto, pero el asunto es que los sacerdotes, en vez de defender, para decirlo así, los intereses de Dios, se pusieron del lado de la injusticia. Y esto a Dios le cayó como una losa, obviamente. No estaba de acuerdo y tampoco nos debe de sorprender. Entonces lo que se desarrolla en estos versículos del 1.6 al 2.9 es un argumento donde Dios pone a esa casta de los sacerdotes entre la espada y la pared para quitarles la máscara y para demostrar públicamente todo el engaño que se está llevando a cabo. Y ahora lo que no voy a hacer, no voy a leer todos estos versículos, sino lo que voy a hacer, lo voy a leer por trozos, ¿vale? Para que tal vez también nos sea más fácil de digerir lo que se dice en el texto. El punto de partida es que la ley era clara, solo animales sin defectos. Los sacerdotes deberían haber sido el filtro y más todavía tenía una tarea muy importante, enseñar al pueblo. Enseñar al pueblo no solamente con sus palabras, sino con su propia vida. Ellos eran, para decirlo así,
el personal administrativo del reino de Dios. Lo pongo de esa manera. La lógica en el versículo 6, y esto es la acusación que viene de parte de Dios, es demoledora. Dice allí, Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor? Dice Yahvé de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, si lees esto, dices, bueno, esta gente tenía la cara más dura que hormigón armado. No se puede decir de otra manera. La lógica era sencilla y demoledora. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Es lo natural, lo que nadie discute, este cajón, este sentido común. Y ahora viene el golpe de parte de Dios. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y soy señor, ¿dónde está mi temor? En otras palabras, Dios reclama por pacto lo que le corresponde como padre y como señor. Esto ellos habían firmado en su momento. No con tinta y papel, pero con su sí queremos servir, sí queremos ser el pueblo de Dios, sí haremos lo que haga falta. Y sin embargo, el veredicto divino es que me estáis menospreciando. Menospreciar mi nombre toca el tercer mandamiento, no llevarás el nombre de Dios en vano. Y nosotros automáticamente pensamos en, bueno, no hay que blasfemar, no hay que usar palabrotas, etcétera, etcétera. Bueno, aparte del hecho de que no hay que hacerlo. Pero esto no es el sentido del tercer mandamiento. El sentido del tercer mandamiento es lo que hoy se llama fraude de etiquetas. Quiere decir, pretendes ser algo que no eres. O pones un frasco con una etiqueta y hay otra cosa dentro. Esto es llevar el nombre de Dios en vano. Quiere decir, esto se llama hipocresía. Y la hipocresía es aún mucho peor cuando la hipocresía se institucionaliza. Cuando eso se haga ex oficio. Quiere decir, tú vas al templo y lo que ves allí es un parapé que no tiene nombre. Es un engaño, es un fraude, esto es un teatro, esto es religión, pero realmente detrás de esto no hay realidad. ¿Por qué? Porque le falta al pueblo el temor a Dios. Esto es lo que dice ahí en el texto. O sea, Dios parece lejano o Dios, no interviene. Se ha convertido en, en el Santa Claus de tamaño celestial, que siempre tiene que bendecir lo que nosotros le echemos y además estar agradecido que le dedicamos un poco de lo nuestro. Y Dios dice, bueno, señores, así no van las cosas. Esto no es la idea, porque vamos a recordar una cosa. Yo soy el Señor. Yo soy el Padre. Y vosotros, mis hijos, y vosotros, mis siervos, no al revés. No estoy ahí para que con vuestras ofrendas ridículas de animales defectuosas intentáis aplacar mi ira y pensáis que encima desde los cielos os dé el aplauso correspondiente. Así las cosas no van. Había muchos ahí en el pueblo que dijeron Señor, Señor con los labios, pero su vida lo desmiente completamente. La costumbre religiosa, y digo a propósito religiosa, puede anestesiar la conciencia hasta no notar hasta qué punto deshonramos a Dios. Porque esto era su argumento. Ellos dicen, pero Dios les dice, estás menospreciando mi nombre. Por favor, o sea, ¿cuándo hemos hecho esto?
O sea, ningún sacerdote menosprecia tu nombre. Y Dios les dice, a primera vista no, porque estas ceremonias siguen funcionando desde hace siglos a la perfección. Es como una máquina bien engrasada. Pero detrás hay un abismo de maldad. ¿Y vosotros de verdad, señores sacerdotes, creéis que yo no veo detrás de esto? O sea, esta farsa religiosa, porque esto es una farsa, pretende honrarme, pero y el texto dice, lo que literalmente ocurre, me estáis quitando la gloria. O sea, el peso que me corresponde, vosotros lo tomáis simplemente como algo que no tiene importancia. Ahora, ¿os imagináis? No sabemos dónde el profeta Malaquías dio ese mensaje. Yo tengo mi sospecha porque los profetas tenían la mala costumbre de aparecer siempre como aguafiestas en lugares donde nadie lo deseaba. Yo supongo que lo habrá dicho tal vez a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, donde otra vez había una manada de ovejas y cabras y bueyes defectuosos. Y él interrumpe la ceremonia. No muy amable, obviamente, tampoco juzgando por sus palabras, pero muy pertinente. Y esto, te lo puedo asegurar, no suele caer bien. ¿Quién es este hombre para interrumpir nuestra ceremonia? Bueno, en el Nuevo Testamento finalmente aparece Dios mismo, Dios el Hijo. Y en más que una ocasión hace exactamente lo mismo, siempre en el momento no oportuno, sin pedir permiso ni paso. Y la cosa sigue en el versículo 7 y 8. Allí Dios, después de la acusación, presenta pruebas, y las pruebas son de peso. Dice el versículo 7, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Bueno, esto, lo que expliqué antes, se refiere a los sacrificios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradecerá de ti o le serás acepto? Dice Yahvé de los ejércitos, y que nadie diga que Dios no use a veces el sarcasmo en lo que dice, porque esto es sarcasmo de lo más fino. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, la mesa de Yahvé, la mesa del Señor, el altar, los sacrificios, lo que es su alimento, según Levítico capítulo 21, versículo 6, lo profanan al tratarlo como algo despreciable. No dicen que esto es despreciable, pero es la forma como lo hacen. No siempre hay que decir las cosas que estamos haciendo llamándoles con su nombre propio. Lo que hay detrás es esto, lo que vale. Porque el pecado empieza en el corazón. Y lo que quiere decir Dios con esto es que lo sagrado, lo santo se ha vuelto común para ellos. Ellos eran profesionales, con traje y corbata, como el que está detrás de ese púlpito. Ellos sabían lo que era la rutina, sabían lo que hay que decirse, sabían todas estas bendiciones, cada paso de la liturgia de memoria, no daba ni un paso en falso, pero detrás de esa fachada de piedad había un abismo de indiferencia. Eso sería la palabra. Indiferencia.
simplemente no les llegaba al corazón el hecho de que este trabajo suyo no era un trabajo, era un ministerio. Y hay una gran diferencia entre trabajo y ministerio, porque si no sabes a quién sirves, pues lo más sagrado se convierte en algo profundamente profano. El profeta aquí concreta la prueba. Traen lo ciego, lo cojo, lo enfermo. Obviamente es una violación directa de la ley, porque la ley lo prohíbe. ¿Y estos señores no habían estudiado la ley? Pues un sacerdote, un levita, se sabía la ley de memoria. Por supuesto, lo habían estudiado. No hacían otra cosa en toda la vida. Por supuesto conocían la ley. Y entonces, ¿cómo es posible que no lo aplican? Ahí está la cosa. Ahí está la madre del cordero. ¿Cómo es que si sabemos lo que Dios quiere de nosotros, no lo hacemos? Esto no solamente se llama incongruencia, esto se llama desobediencia. Y podemos tener 1000 razones para no hacer lo que Dios quiere de nosotros, y sin embargo, sigue siendo un pecado. Dios va a entender. Esa fórmula de Dios lo va a entender tiene 1000 variaciones. Lo puedes expresar de 1000 maneras. Dios lo va a entender. Él va a perdonar, porque al fin y al cabo esto es su trabajo. No lo decimos de esta manera, porque esto sería ofensivo. Pero no actuamos muchas veces, si hablo en primera persona plural, no actuamos muchas veces de esta manera. Y ahora Dios se vuelve irónico, sarcástico. Esto lo hacéis a mí. Pues mira, ¿por qué no intentas presentar algo así al gobernador de los persas, que sigue siendo vuestro administrador? A ver lo que dice su majestad. Bueno, lo que dice su majestad no será mucho. Les haría descuartizar o, en el mejor de los casos, darles una patada para echarles del palacio. Esto es lo que haría. Pero Dios seguro que lo entiende. Dios no va a hacer esto. Pero ese tipo de cálculos, como en este caso, salió defectuoso. Preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? Ni un funcionario humano aceptaría este tipo de insultos. ¿Y vosotros se lo ofrecéis al Rey del universo? Bueno, ¿quién no piensa en esa palabra de David? Según de Samuel 24, no ofreceré holocaustos que no me cuesten nada. El ofrecer holocaustos, el ofrecer cosas que a primera vista parecen pomposos y generosos, pero que en el fondo no nos cuestan nada, porque viene de lo que sobra, no es una ofrenda ni un sacrificio, es un insulto a Dios. Y verdad, ninguno de nosotros le daría a alguien importante un regalo roto o usado. Ni a tu tía más odiada le darías una caja de bombones que alguien ya había abierto y por estar en mal condición lo ha tapado y luego lo envuelves de forma bonita y se lo das a tu tía más impopular. Ni a nuestro enemigo peor haríamos esto, ni a nuestra suegra, a nadie. A Dios sí, porque Dios lo entiende. Dios entenderá, Él sabrá que mi economía doméstica no va muy bien. Ahora,
Dios todavía no ha acabado con su ironía, porque esto es irónico. Versículo 9-10 es el veredicto divino, y ahora esto hay que tomárselo lento, ¿vale? Como medicina amarga. O sea, la sugerencia de Dios es, bueno, ¿y por qué no cerráis el templo? O sea, ahorraos todo el tinglado esto. Poner un letrero en la puerta donde dice días festivos y días de descanso cerrado el templo. Que, por cierto, es que ya hay iglesias que hacen esto. O sea, porque para que vamos a 2 o 3 cultos donde ni el tato aparece, entonces bueno, vamos a cerrarlo y no habrá culto, punto final. Bueno, pero eso simplemente de paso. Esto en España no ocurre, pero ocurre en Alemania. Ahora dice el versículo 9, pues orad por el favor de Dios, y esto es irónico, o sea, tenéis que coger la ironía de esto, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahvé de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Pumba. O sea, esto es duro. Tener que escuchar esto. Y esto no ocurrió en un rincón, esto ocurre públicamente, porque ya como dije antes, los profetas tenían esa mala costumbre de ser los aguafiestas y los pesados de turno. Orad ahora por el favor de Dios, pero ¿cómo os aceptará si hacéis esto? Piden bendición con las manos sucias. Y lo que tienen que aprender es que no puedes insultar a Dios y esperar su sonrisa. A menos que a ese Dios le hayas convertido, como dije antes, en el Papá Noel en el cielo, que está simplemente ahí para garantizar nuestro bienestar y bendecir todas las tonterías que estamos haciendo. Y esa palabra en el versículo 10 es una palabra estremecedora. Lo traduzco un poco a nuestro lenguaje, porque hasta en la Reina Valera esto suena muy, a veces ni siquiera se coge lo que hay detrás. Déjame que lo traduzca. Ojalá alguno tenga el valor de cerrar las puertas para no encender en vano el fuego de mi altar. O sea, es mejor poner el cartel cerrado por vacaciones que encender el altar donde se ponen estos sacrificios. Y Dios añade, no me complazco en vosotros, ni aceptaré ofrenda de vuestra mano. Sí, si os parece podéis quemarlo allí, pero a mí me importa un bledo. Punto. De balde es la palabra. Y tenemos que sacar la conclusión que puede doler, es que más vale un templo cerrado que un culto vacío. Dios prefiere el silencio a la hipocresía, porque es lo peor que puede pasar. Delante de Dios puedes llorar, puedes enfadarte con tu Dios, puedes hacer todo esto, pero lo peor que puedes hacer a Dios es intentar engañarte, porque ¿cómo le vas a engañar? Y aquí una vez más nos damos cuenta que Dios rechaza el culto falso. Un culto falso no es neutro. Un culto falso es una declaración de guerra contra la santidad de Dios. Podríamos compararlo, y ahora no voy a leerlo, pero si alguien quiere tener más ejemplos, sugiero Isaías 1, 11 al 15, o el famoso pasaje del profeta Amós, del 5, 21 al 24. Con una diferencia. Lo que Amós denuncia no es el culto en el templo de Jerusalén, es el culto en Betel.
a un ídolo que los israelitas habían hecho. Esto se refiere al culto en Jerusalén. Y si comparas ambos mensajes, el mensaje de Malaquías está más claro que el agua, quiere decir que vuestros cultos no valen más que un culto pagano, incluso son peores, porque pretendéis ser el lugar donde habita Dios. Dios prefiere no tener adoración antes de tener adoración falsa. Y esto es mi obligación de decirlo, porque no me vais a invitar para que yo intento embellecer estos versículos. Esto es lo que hay. Y esto es algo, allí cada uno delante de Dios tiene que tomar la decisión si su adoración cae en esa categoría o no. Si todo está bien, bueno, está bien. Y me alegro y digo aleluya. Pero es posible que Dios en este momento está hablando a alguno que otro. Bueno, no me lo eches en cara a mí, lo siento. O sea, yo no inventé estos versículos. Lo único es que estoy intentando aplicarlo. Y créeme una cosa, yo llevo más de 4 semanas preparándome para esas conferencias, porque esto no viene de la lata que abrí. Porque ya 50,000 veces hablé sobre Malaquías. Yo nunca en mi vida he predicado sobre Malaquías. Es la primera vez. Y te puedo decir una cosa. Yo en estos 4 o 5 semanas he aprendido un montón. Ahora, si lo voy a poder aplicar, esto ya Dios lo tiene que juzgar. Pero no me ha dejado igual, te lo puedo asegurar. Ahora viene el contraste en el versículo 11. El contraste a este culto defectuoso. Y sigue Dios, dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Bueno, esto tómalo como una imagen. Es la imagen, bueno, de eso en Galicia se sabe algo, cuando tienen nubarrones y parece que el mundo se va a acabar. Y de repente, pues, esas nubes se partan y brilla el sol. De eso estamos hablando. O sea, de repente ese profeta tiene una visión de algo que todavía no se ha cumplido, pero en vez de seguir con la bronca, Él les da un rayo de esperanza, y nunca mejor dicho. Es un giro sorprendente. Quiere decir que frente al desprecio de sus propios sacerdotes, Dios anuncia, desde donde el sol nace hasta donde se pone en todo lugar, se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Quiere decir, el culto no se limita a Israel. El culto ahora es universal. Entonces, claro, yo creo que no voy a insultar a vuestra inteligencia preguntando eso a qué se refiere. Se refiere a la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y esto es lo que está ocurriendo. Adoramos a Dios en espíritu, en verdad, y no hace falta hacer un peregrinaje a Jerusalén. Lo hacemos en Ares, lo hacemos en Stuttgart, donde vivo yo, lo hacemos en cualquier sitio, hasta en los sitios menos sospechados. En países islámicos, en países como Corea del Norte, donde está tajantemente prohibido reunirse en el nombre del Señor, hay creyentes que se reúnen. No hay país entre los 215 que hay sobre la faz de la tierra donde no hay un pueblo que adora el nombre de Cristo y da gloria a Dios. Y esto en medio de ese panorama sombrío, pues irrumpe con todo su poder. Es un bofetón y una promesa a la vez para los israelitas de aquel tiempo. Hasta los paganos honrarán mi nombre mejor que vosotros, mis sacerdotes. Y esto a Israel les costó horrores asimilarlo. Esto era la lucha de Jesucristo en los 3 años y medio de su ministerio.
una gente que había profesionalizado, institucionalizado, monopolizado la fe sagrada en el Dios creador de los cielos y de la tierra, ese Dios que había hecho un pacto con ellos y ellos lo habían convertido en un negocio. Y Dios dice que este templo se arrasará y no quedará ni una piedra sobre la otra. Y de eso estamos hablando. Dios no depende de nuestros edificios ni de nuestros planes. Si nosotros no le adoramos como es debido, Dios se buscará otro pueblo. Y ese pueblo puede ser un pueblo que ni siquiera nos viene a la mente. Es una de las cosas que forma parte del privilegio que tiene un misionero, que te vienen historias de tierras lejanas, historias de gente que se reúnen en cuevas, que ni siquiera tienen el pan para celebrar la Santa Cena y lo tienen que hacer con otra cosa. Uy, esto es un sacrilegio. Hay situaciones donde coges cualquier cosa y no creo que Dios se ofenda si esto ocurra con un corazón recto y honesto. Y esto ocurre en todo el mundo. Sí, hay muchas iglesias que no tienen liturgias muy elaboradas. A veces hay gente que acude a sus reuniones con dificultades. Yo recuerdo, y esta es una pequeña experiencia simplemente, en las veces que me fui a Marruecos para enseñar allí. Claro, tú no puedes ir a una iglesia. Te reúnes en pisos privados y tienes cuidado para que no todo el mundo viene a la misma hora. Vienes a cuentagotas y así sales también. Y sin embargo, estos eran los cultos que más han tocado mi alma de todo lo que he visto en mi vida. Bueno, con la única expresión de Ares, porque no hay nadie que cante como aquí. En Marruecos no pueden cantar, mueven los labios sin que salga un sonido, porque el vecino de al lado te puede denunciar y tienes un problema más gordo de lo que puedes imaginar. Dios tendrá adoradores verdaderos con nosotros o sin nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿tú vas a formar parte de los verdaderos adoradores? Yo quiero animarte en este sentido. La pregunta no es si su nombre será grande, sino si nosotros formaremos parte de quienes lo engrandecen con una ofrenda limpia. Y la cosa sigue. Ahora, si esto fuera poco, esto fue, digamos, un pequeño descanso, pero ahora Dios vuelve a lo fuerte. La acusación ahora se agrava. La palabra clave es hastío, robo y engaño, versículos 12 al 14. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Yahvé. Bueno, otra vez, esto nadie lo dice, ¿vale? Nadie dice esto, pero se comportan como lo dijeron, lo cual quiere decir que no importan las cosas que decimos. Lo que importa es cómo actuamos y lo que hay detrás. Lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Yahvé y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahvé de los ejércitos. Si trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo, presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Yahvé. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Yahvé lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Yahvé de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hastío, robo y engaño. Tras ese contraste que era de cierto alivio, pues Dios vuelve a la carga.
Y ahora su enfado se descarga sobre los sacerdotes y sube la cosa de tono. Estos 3 versículos nos explican qué había en el corazón detrás de las malas ofrendas. Y Dios repite y confirma la acusación del versículo 7. Vosotros lo profanéis cuando decís que la mesa del Señor es inmunda y su alimento despreciable. El pecado no está en el animal defectuoso solamente, sino en la actitud que desprecia lo sagrado. Con la boca declaran basura lo que Dios llama sagrado. Esto lo es. Ahora os podría poner muchos ejemplos de la teología actual. Que yo sigo moviéndome en ese mundo y así me moriré, me imagino. No sé, espero que no del disgusto. Pero es tremendo lo que gente con un doctorado por delante de su nombre, con licenciatura y todo lo que quieres esperar de alguien que supuestamente es doctor en la palabra de Dios, es capaz de pronunciar. Si no te ocurre ningún ejemplo, pues puedes dar gracias a Dios. Yo lo veo todos los días. Y es a veces deprimente. ¿Cómo esperamos que nuestras iglesias prosperen si muchos de aquellos que se están preparando para el ministerio beben por parte, yo no digo del todo, pero por parte de aguas contaminadas? ¿Cómo esperamos transmitir salud, doctrina saludable y vida saludable? Porque no solamente es la doctrina. Si algunos de los ejemplos que tenemos delante de nuestros ojos realmente, en vez de atraer gente a la fe, consiguen justamente lo contrario. Una de las grandes tragedias, no en todo el mundo, no, señor. Particularmente esa enfermedad se ha extendido en Europa y particularmente en el país donde yo me encuentro ahora. Y lo he dicho muchas veces, lo he publicado en el libro que algunos han leído, el libro Crisis, luego el libro Juicio, que la situación que tenemos ahora en Europa y particularmente en el centro de Europa es consecuencia directa de este tipo de cosas. Y ahí he puesto ejemplos, ahora no voy a poner más. Ahora, el versículo 13 nos dice, sale a la luz lo que hay en el corazón. Y mira, aquí en el versículo 13, o sea, hasta en la Reina Valera coges la gravedad. Esto es lo que dicen estos, son los sacerdotes. ¿Qué fastidio es esto? O sea, esto hay que leer varias veces para creérselo. Hasta en el hebreo, bueno, yo no voy allí mucho diciendo, bueno, el hebreo dice esto y esto, porque aburre a la gente hasta que llore, ¿vale? Pero en este caso, pues quiero decirlo, porque si miras esto en el hebreo, lo que te sale es lo que se traduce al castellano que lata. Bueno, eso lo entendemos. ¿Y de qué están hablando? Están hablando de su ministerio. ¡Qué pesadez! O sea, ¿cómo es posible que uno tiene el mejor ministerio que puede haber sobre la faz de la tierra? Y esto es estudiar lo sagrado, intentar con todos los defectos que uno puede tener la palabra de Dios, intentando ayudar a la gente de captar la grandeza de nuestro Dios y de su revelación, tener el privilegio de poder moverse con gente que quiere seguir a Jesús. Esto se llama iglesia o congregación o como quieras. Gente que han tenido
sus problemas, pero que han encontrado agua y ayuda en Jesucristo, y luego pensar de su propio ministerio en estos términos. Bueno, esto seguramente en España no ocurre. Donde yo estoy de momento ocurre continuamente. Para mí personalmente, de verdad me toca de muy cerca cuando yo veo personas, bueno, esto no lo dicen a todo el mundo, y mucho menos a su iglesia, pero que piensa en términos de su ministerio, qué lata, qué pesadez. No os podéis imaginar la cantidad de personas, y esto en España ocurre igual que en el resto del mundo occidental. Curiosamente todo ocurre en el mundo occidental, porque esto raras veces escuchas de Asia o de África. De gente que están con alguna responsabilidad en el reino de Dios, y cuando se levantan por la mañana ya sienten esa pesadez, pero no es el peso de la gloria de su ministerio. Es la pesadez de tener que enfrentarse a las mismas miserias todos los días, y obviamente han perdido el norte en cuanto a su orientación ministerial. Esto es lo peor que puede pasar. Cuando el culto se vuelve tedio, la ofrenda se vuelve basura. Cuando el ministerio se vuelve una pesadez, todo lo que se diga en el nombre de Dios va en contra de ti mismo. Y el versículo 14 pone el caso más grave todavía. Maldito el engañador que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica Yahvé lo dañado. No es el pobre que no tiene, es el que sí tiene un animal bueno, hace un voto y aún así entrega el animal estropeado. Esto es lo que hay detrás. Tacañería disfrazada de piedad, y eso solamente es una versión de la hipocresía deliberada. El motivo del juicio, porque yo soy gran rey, esto es lo que Dios añade, y mi nombre es temible entre las naciones. Sí, es temible entre las naciones, pero este temor muchas veces falta en la iglesia y falta en el ministerio. Cuando adoramos a Dios tenemos que saber que nuestro Dios es el mismo Dios de Malaquías, es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios también del Nuevo Testamento. No hay dos dioses. Hay uno mismo. La majestad del que recibe mide la gravedad del insulto. Y un rey grande hace del regalo miserable una ofensa mayor. Ahora, por lo tanto, cuidado con el culto por rutina. Cuando servir a Dios se vuelve algo pesado, ya estamos en el terreno del versículo 13. Yo no indico a nadie con el dedo, porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Esto puede pasar. Pero cuando pase, necesitas ayuda. Y necesitas a alguien que tiene el derecho de hablar a tu vida y de decirte algunas cosas que tal vez ni siquiera quieres escuchar. Pero es para tu bien y para el mío. Y ahora vamos al capítulo 2. Yo tengo el reloj ahí delante, ya hemos pasado, creces el Ecuador, o sea que nadie entra en modo de pánico, ya me conocéis. Entonces el versículo 1 y 2 dice, ahora pues, y esto es la sentencia divina sobre los sacerdotes, ahora pues, los sacerdotes, para vosotros es este mandamiento.
Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Estas son palabras, bueno, la Reina Valera suena, yo aprecio mucho esa traducción, yo no siempre predico de la Reina Valera, pero es un lenguaje, en este caso, demasiado ceremonial, porque esto, si lo traduces al castellano, es que ni me atrevo a pronunciarlo desde un púlpito, te lo digo en serio. Son palabras fortísimas que ofenden y Dios pretende que ofendan. Para vosotros es este mandamiento, oh sacerdotes, esto lo dice de entrada. Si no deciden de corazón dar gloria a su nombre, Dios enviará maldición y maldecirá sus bendiciones. O sea, convierte sus bendiciones en una maldición. Bueno, esto es fuerte. Bueno, pensamos en la famosa bendición sacerdotal de Números capítulo 6. El Señor te bendiga, etcétera, etcétera. ¿Esto se puede convertir en una maldición? Es exactamente lo que Dios dice aquí. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre esto cuando el que pronuncia esa bendición realmente hace todo lo que Dios ha prohibido. Entonces, esto ocurre. El canal de bendición del pueblo queda envenenado en su origen. Ahí está el problema. Y luego el versículo 3. Os echaré al rostro el estiércol. Bueno, ya tú haces tu propia definición de esto. O sea, es fuerte esto. Porque el estiércol de los mismos animales que sacrificaban, al final iba a parar en el rostro de aquellos que pretenden pronunciar lo sagrado. Es una imagen de máxima deshonra pública. Quiere decir que la suciedad que dieron a Dios les vuelve a la cara y serán arrastrados con la basura del culto. Esto es fuerte. Esto nos enseña algo. Y lo que nos enseña, y digo que lo que me enseña a mí primero, que estoy en este lado del púlpito, es que nuestro Dios sigue siendo un Dios 3 veces santo. Y si hemos como profesionales, gente dedicada a las cosas del reino de Dios, olvidado lo que es temblar en la presencia de Dios, hemos perdido algo esencial en nuestro ministerio. Pero me vas a decir, pero yo no soy uno de estos. No te vas a escapar. Porque como el hermano antes ha dicho y nosotros no hemos intercambiado notas, según 1 de Pedro capítulo 2, todos somos sacerdotes. Ahí nadie se escapa. Y ahora piensa lo que esto puede significar para ti. De nuevo, yo no he venido aquí para indicar con el dedo como lo hacía el profeta Natán. Tú eres el hombre, respecto a David. No, eso ya es trabajo del Espíritu Santo, no el mío. Y finalmente, llegamos a los últimos versículos, el ideal traicionado, el pacto con Leví, de eso se trata, y esto es lo que dicen los versículos 5 al 7. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Con él es con Leví. Las cuales cosas yo le di para que me temiera.
Eso define lo que es el sacerdocio. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Son versículos de mucho peso, sin lugar a duda. Dios recuerda lo que el sacerdocio debería hacer. No inventa el estándar ahora. Es el pacto con Leví. Un pacto de vida y paz dado para que me temiera, raíz de todo servicio fiel. El temor reverente es lo que les caracterizó. Ecos del pacto de paz con Finés. Ahí está la historia de Números 25, 12 y 13, si alguien luego quiere buscarlo. Premiado de parte de Dios por su celo. A esto se refiere. Se puede actuar de otra manera. Los labios del sacerdote en el versículo 7 han de guardar la sabiduría porque mensajero, allí es un juego de palabras con el nombre de Malaquías, que significa mi mensajero, porque mensajero es de Yahvé. Quiere decir, el sacerdote es un Malaquías, portavoz de Dios, debería ser que enseña la ley al pueblo. Y esto debería ser nuestra pasión. Yo no soy, desde luego, quien me ponga a mí mismo como ejemplo, porque no lo soy. Pero sí que he tenido algunos privilegios en mi vida, y uno de esos privilegios es haber podido predicar la palabra en muchos sitios y en muchas ocasiones. Yo no puedo imaginarme un mayor privilegio que este. ¿Por qué? Porque el que enseña la palabra de Dios, no sus propias ideas, no lo que la gente quiera escuchar, no lo que es políticamente correcto, ni nada por el estilo, sino lo que está escrito, tiene el mayor privilegio del mundo. Cuando Dios me llamó a su ministerio, escribí una palabra de Spurgeon en mi Biblia. Ahí está aún. Si Dios te ha llamado a ser misionero, no rebajes a querer ser rey. De eso estamos hablando. Y te quiero decir a ti personalmente, bueno, yo hablo a una multitud, pero si te toca, lo sabrás. Te quiero decir personalmente, no vas a encontrar mayor privilegio de poder enseñar a la gente verdades eternas. Es que no hay nada mejor que esto. Uno de mis planes, porque yo soy una persona que yo no me gusta mirar atrás. O sea, bueno, cuando yo empiezo a hacer esto, me quita el púlpito porque ya soy viejo. Yo no hablo de los tiempos viejos, ni qué bueno fue aquello en aquel momento, no. Yo miro hacia adelante. Y sabéis que una de las cosas, yo no sé si Dios lo va a permitir o no. Yo quiero, y esto es mi oración, terminar mi vida, poder haber dicho, yo he predicado sobre cualquier versículo y cualquier libro en la Biblia. A día de hoy en el Nuevo Testamento me faltan 4, en el Antiguo Testamento me faltan más, por eso ahora estoy hablando de Malaquías. No hay mayor privilegio que este. Y podéis decir, mira, yo lo que Huther diga o deja de decir, pues me trae sin cuidado y tenéis toda la razón. No importa lo que yo diga, si no está avalado por la palabra
de Dios. Y eso es el tema, mi mensajero. Somos enviados de Dios, todos somos misioneros, porque esta es la palabra con la raíz latina. Y allí no hay excepciones. Y finalmente, y con eso yo termino el veredicto final. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Quiénes son los culpables del estado lamentable del pueblo de Dios en el año 400 y pico? ¿No los persas? Son los sacerdotes. Ellos deberían haber cuidado del pueblo. Son ellos que regulan la temperatura espiritual, y si estamos viviendo ahora en una Europa que se va al garete, y perdón que lo digo así de claro, ¿quién es el culpable? ¿Nuestros gobiernos? ¿O fuerzas externas? Allí, bueno, cada uno tiene sus teorías de conspiración. No. El culpable es el pueblo de Dios, porque no ha predicado lo que está escrito. El culpable son aquellos que saben lo que es la verdad y por cobardía no lo dicen públicamente. Los culpables son aquellos que no han enseñado al pueblo de Dios en primer lugar, y en segundo lugar también a aquellos que están fuera. Los culpables son aquellos que no han dado publicidad a la voz profética del pueblo de Dios. Estos son los culpables. Y te digo una cosa, yo no quiero estar entre ellos, porque Dios nos va a juzgar en algún momento. No si la gente no quiere con locura, o si compra mis libros. No, Dios en algún momento me va a preguntar, ¿qué has hecho tú para que la verdad del Evangelio se proclame por los cuatro costados? Porque si esto no se hace, el resultado es lo que tenemos aquí. Ahora, como conclusión, claro, ahora qué voy a decir después de haber presentado todo esto, para la gente aquí va a salir como con una depresión de caballo. Lo que digo es que, bueno, la conferencia no ha acabado, o sea, hay una tercera, una cuarta y una quinta, ¿vale? Y como en todos los profetas, bueno, esto ha sido el plato fuerte. O sea, has escogido mal el culto, deberías haber venido, pues, mañana por la tarde. Pero a lo que voy es lo siguiente, esto sí es fuerte. Y si Dios te ha sacudido, pues tómalo como algo que viene de parte de Dios. Pero realmente, y hemos visto ahora un rayo de sol en este versículo, donde se habla de que el nombre de Dios será glorificado entre la tierra. En los profetas siempre hay esa mezcla entre juicio y misericordia divina. Ahora, permíteme, yo no sé si me vuelves a escuchar, porque igual ya estás harto de mí, pero te llevas esto, entonces si no vuelves. Si esto ha sido fuerte, en primer lugar no me eches la culpa a mí. Yo tampoco me voy a pedir perdón por lo que dije. Pero en segundo lugar, que sepas una cosa. Si Dios te ha hablado, cualquier momento es bueno para rectificar. Porque Dios, de la misma manera como Él ha esperado a los israelitas en ese momento, y de eso vamos a hablar, de la misma manera Él espera a que cualquiera de sus hijos y de sus hijas vuelve a Él o rectifique o le pida perdón. Porque nuestro Dios es un Dios perdonador. No por oficio, sino porque nos ama. Esta es la diferencia. Yo no puedo requerir nada,
Lo que puedo hacer es simplemente humillarme delante de Dios y decir, Señor, yo he fallado. Yo he fallado. Y lo que te digo es bienvenido al club, porque yo también. Todos nosotros hemos fallado. Y cuando recibes un mensaje como Malaquías, realmente lo que esto quiere decir es, ¿y ahora qué hago? Y lo que debemos de hacer, primera persona plural, lo que debemos de hacer es acudir a nuestro Dios todos los días, pidiéndole dirección, pidiéndole perdón y con su ayuda llevar a cabo lo que Él nos ha dado con toda la humildad y el quebrantamiento del mundo, porque esto nos conviene. Somos nadie, no exactamente, somos sus mensajeros, que no es poca cosa. Ahora, recupera esa mensajería en tu vida. Y si esto es así, lo de esta mañana no fue en vano. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar en oración. Señor nuestro Dios, gracias por el profeta Malaquías. Señor, vaya un mensaje que él dio al pueblo de Israel. No sabemos cuál fue el resultado. No sabemos si había arrepentimiento. No sabemos si le encarcelaron, si lanzaron piedras o lo que le habrá pasado. Pero Señor, gracias que ese libro ha sobrevivido 2400 años para llegar en esta mañana a nuestros oídos. Señor, gracias te damos por el mensaje de Malaquías, que es un fiel profeta que simplemente dijo lo que tú dijiste primero. Señor, en este momento queremos, ante este cuadro, simplemente decirte, perdóname por tantas cosas, perdóname por los momentos donde he intentado engañarte, cosa ridícula, porque ¿quién va a engañarte a ti que sabes todas las cosas? Señor, perdónanos donde hemos fallado, donde hemos pecado, donde hemos hecho lo que no era de ti. Señor, queremos decirlo desde un corazón contrito y honesto. Señor, tú sabes nuestra vida, sabes de nosotros lo que nadie sabe. Somos como un libro abierto delante de ti. Y en ese momento, Señor, henos aquí y te damos las gracias por la sangre de Cristo que cubre nuestros pecados. Esto es nuestra única esperanza. Y Señor, atrevemos a decirte también, sigue usándonos para tu gloria y ayúdanos a no decepcionarte. En tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.